Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigos y amigas de Vida Saludable, como cada día sábado llegando hasta a sus pantallas a través de la señal de Pingüino Multimedia. Hoy día nuevamente las instalaciones de Clínica IMED y estamos junto con un tremendo invitado. Tenemos al kinesiólogo Germán Bustamante. Germán, gracias hoy día por estar en Vida Saludable y además queremos referirnos a un tema muy importante que además hace bastante rato que viene estando muy de moda, que es la osteopatía, y justamente es el tema que hoy día vamos a conversar con nuestro kinesiólogo. Germán, gracias hoy día por estar con nosotros. Un poco lo que es, y decimos siempre que este programa lo construimos entre todos. Definitivamente la labor de ustedes como profesionales va directamente en ayuda a la comunidad, y que es lo que queremos interiorizar, de mostrar, detallar, enfrentar estas enfermedades y cómo las vamos resolviendo. Gracias hoy día por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación, Cristian, y por la oportunidad de dar a conocer un poquitito lo que hacemos, en mi caso, a la osteopatía, que ha tenido un buen recibimiento por parte del público, de la gente, de los pacientes, de los profesionales, incluso de los colegas también. Y que se haga más grande, más fuerte, y como tú dices, el programa lo hacemos entre todos, y hoy estoy aquí para aportar con lo que se pueda, y aquí estoy, y vamos a ir descubriendo un poquitito de qué consiste toda esta cosa. Justamente la palabra clave es descubrir, porque definitivamente suena así como osteopatía, y claro, vemos o lo que tenemos en la mente, lo que hemos visto a través de fotos, de videos, pero acá vamos a ir detallando un poco más lo que es definitivamente esta enfermedad, o cómo se va trabajando, cómo lo van definitivamente ustedes evolucionando en todo esto. Cuando hablamos de la osteopatía, ¿a qué nos referimos? Es una pregunta, muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque generalmente cuando hablamos de osteopatía, y es una gran pregunta que me hacen pacientes, que me hacen colegas incluso, y te preguntan un poco qué es la osteopatía, y es difícil de hablar. Es difícil de hablar en una respuesta así como concreta, claro, porque la osteopatía, a medida que vayamos avanzando, te vas a ir dando cuenta que es una gran ciencia médica, ¿ya? No como muchos creen, que es algo más bien casi esotérico. Realmente acá hay mucha ciencia de por medio, mucha anatomía, mucha fisiología, y la osteopatía nace como una ciencia médica, como una especialidad dentro de la medicina, a través de la cual tú puedes trabajar los tejidos de la gente, de las personas, de los pacientes, diferentes tipos de tejidos, netamente con tus manos. Y eso es lo lindo de esta ciencia y de esta especialidad, que tú trabajas netamente con tus manos en el paciente. Trabajas con presiones, con manipulaciones, con liberaciones, con diferentes técnicas que te van a permitir que el cuerpo pueda retomar su estado basal de salud, ¿ok? Cuando hablamos de salud, ¿no es cierto?, que hablamos siempre de un bienestar general, ¿no es cierto?, tanto físico, social, emocional, y de todo el resto de las áreas, ¿ok? Y en este caso la osteopatía lo que intenta hacer es darle la posibilidad al cuerpo de sanarse, autosanación, ¿ok? Tú cuando estás bien, cuando no tienes conflictos emocionales, cuando tienes un buen estado de salud, cuando no tienes ningún tipo de otro problema, tu cuerpo está bien y relativamente sano, ¿no es cierto? Y ese es uno de los principios de la osteopatía. Habla de la capacidad del cuerpo de autocurarse, ¿no es cierto? Tú te haces una herida y tu tejido es capaz de solucionar esa herida, claro, y cicatrizar, claro, ¿ok? Y esa es una de las grandes leyes de la osteopatía. Y nosotros favorecemos ese proceso de la autocuración del paciente. Nosotros no curamos al paciente directamente. Lo que hacemos es darle al paciente las herramientas para que su cuerpo sea capaz de sobrepasar este desliz, ¿viste? Esta patología en su momento, o este dolor, ¿bien? Es una de las grandes leyes de la osteopatía, la autocuración, y nosotros trabajamos en base a eso, dándole la herramienta al paciente. Definitivamente cuando entramos en esa área,
tiene que ver mucho la rigidez del cuerpo, ¿no es cierto? Tiene que ver la tensión, lo que va provocando definitivamente estos tejidos. Sí, sí, claramente. La mayor cantidad de las pacientes que vemos son pacientes con problemas generalmente de movilidad, ¿ya? Lo que nosotros hacemos, cuando hay una estructura, X estructura, que no se mueve bien, claramente los tejidos circundantes, todo lo que está alrededor de esta estructura, también comienzan a adoptar de cierta forma esta dificultad del movimiento, ¿ves? Entonces el paciente, ponte tú el típico paciente que nos llega con dolor lumbar, tiene mucha rigidez lumbar, tiene una musculatura que está muy tensa, tiene dificultad del movimiento y tiene dolor, ¿no es cierto? Y eso lo conlleva a sufrir un dolor físico, lo conlleva a tener un estrés psicológico que te provoca el dolor propio, ¿no es cierto? Es todo un tema y volvemos a lo de la salud que habíamos conversado. Y nosotros lo que hacemos ahí es, en este caso, trabajar todas estas estructuras que no se mueven bien, que no tienen movilidad, que están muy rígidas y a través de técnicas específicas como algunas de las que tuviste, sentiste, sí. Hacemos técnicas de manipulación para liberar una articulación. Pero lo principal no solamente es la manipulación, sino que es parte del proceso de devolver la movilidad a un segmento que está sufriendo, ¿ok? Entonces, no solamente una manipulación, la gente lo conoce mucho por la manipulación, el típico que te ponen al paciente y track, y suena por aquí, suena por allá, ¿no es cierto? Esa es la primera idea que se te viene a la cabeza, dijera, a la mente cuando hablamos de un tema así. Sí, sí, claramente, es lo que la gente mucha piensa, pero no solamente trabajamos con manipulaciones, también hay técnicas articulares en donde trabajas mucho más lento, más rítmico, técnicas faciales donde trabajas con un tejido que se llama la fascia, que acompaña a todo nuestro tejido interno, a los músculos sobre todo, les da cierto recubrimiento para que se pueda mover uno con respecto al otro. Trabajamos la fascia, trabajamos el músculo y trabajamos las estructuras. Y esto en general viene siendo parte de la osteopatía, pero de una parte de la osteopatía, ¿ya? Porque si hablamos de la osteopatía en general tiene tres partes, ¿viste? Tres partes más grandes principales. Tengo la parte de la osteopatía estructural, tengo la parte de la osteopatía visceral, y tengo la parte de la osteopatía craneal, ¿viste? Claro. Son tres grandes áreas de la osteopatía que dentro de tu formación tú abarcas dentro de estos 5 años de formación de posgrado y generalmente vemos pacientes con mucho déficit estructural, ¿viste? Como el que tú me estabas comentando, rigidez. Justamente. Y este tipo de cosas, y los manejamos de diferentes formas. Germán, vamos a hablar mucho de este tema y la verdad es que en honor a la verdad, para entrar definitivamente lleno a conversar. Y bueno, justamente ahí me puse en la camilla, me puse en sus manos y como cada uno de nosotros que vive hoy día, llámese el teletrabajo, que pasa frente al computador mucho tiempo, para muchos que en su caso hoy día en tema de pandemia hicieron de su living, comedor, su oficina. Una oficina. Ajá, mala postura, más todo eso, más las tensiones digamos, de horas normales que vive cada uno de nosotros. Bueno, yo lo viví definitivamente en esta camilla. Tratamos de ponerme en las manos justamente de Germán por lo tenso que uno mantiene el cuerpo y ahí andan explicándole un poquito las cosas que me hiciste y creo que tiene sentido con las tres áreas que también ibas a comenzar a hablar. Sí, sí, claramente. Mira, tuvimos la oportunidad de trabajar un poquitito, evaluar un poco lo que es la columna en sí. El trabajo ahora en este momento lo que hicimos fue un poco más bien estructural, del área neta estructural. Y ahí estuvimos conversando, me contaste un par de cositas, una caída por aquí, un golpe por allá. Partimos hablando un poco de como la radiografía de uno. Claro. Las lesiones, las enfermedades. Siempre partimos así, sí. Para osteopatía, para nosotros es súper importante el paciente, en este caso tú, como paciente. Me contaste, me ha pasado esto, he tenido este tipo de accidente, un golpe aquí, por una caída de esta forma, rigidez de esto, siento este tipo de dolor. El paciente mismo es el que te va contando. Mira, lo ideal, a todo este proceso se le llama anamnesis. Todo lo que trabajamos en salud lo llamamos así. Perfecto. Y este proceso de investigación, de recopilación de datos que hicimos junto acá, toda esta anamnesis para nosotros es muy importante. Yo te puedo decir en una sesión fácilmente 20 minutos, a veces 30 minutos solamente de anamnesis, recopilando datos y tratando de armar este cuento de cuál es la principal afectación del paciente.
para después de esto hacerlo como hicimos contigo. Digamos, ¿para dónde te vayan a focalizar? Exacto, llevarlo a la camilla y cuando yo el paciente lo tengo en la camilla, después de toda esta investigación, esta anamnesis, yo ya tengo la película un 90% clara de qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que me falta? Manos a la masa. Ir y revisar cómo está la articulación, cómo está la movilidad. Si te diste cuenta, cuando estabas en la camilla, tomé tu cuello, de cierta forma, y fui dándole movilidad hacia un lado y luego hacia el otro lado para ver cómo se movilizaba cada segmento, y según eso, a mí me va indicando, este segmento está más rígido, le falta movilidad en esta posición, voy y puedo hacer una técnica de elección mía, que no siempre es una manipulación, que a veces la ocupamos mucho, pero es parte del proceso. Germán, mientras estás tirado de la camilla, ¿no es cierto?, manipulaste diferentes zonas, llámese la parte, digamos, estructural, la parte de cuerpo, la parte de cerebro. ¿Cómo vas especializándote, cómo te vas enfocalizando en cada uno de los pacientes de esa forma? Mira, el enfoque que nosotros le vamos dando al paciente depende mucho de, como te decía anteriormente, la anamnesis, ¿no es cierto? Lo que tú preguntas al paciente. Ponte tú, en tu caso, me hablabas de rigidez, ¿no es cierto? De un dolor de cuello, dificultad del movimiento. Yo sospecho en ese momento, y además con los antecedentes que me diste del trauma, ¿no es cierto?, de un golpe por ahí, sospecho ya que existe algo más bien estructural. Entonces, en tu caso, yo me fui directo a lo estructural y empecé a revisar cómo estaba la columna y cómo se movía. Y dependiendo de eso, hicimos lo que hicimos, ¿no es cierto? Pero en el caso de otro paciente, ponte tú, voy a revisar a lo mejor también lo estructural y voy a ir a trabajar lo estructural. Pero además de trabajar la articulación con una técnica como la de manipulación que hicimos, ¿no es cierto?, cuando sentiste ese sonido característico de la técnica, claramente, ese sonido típico de la liberación de la articulación, también voy a ir a revisar el resto del tejido blando, ¿viste? También me hablabas de un dolor referido por el cuello, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a revisar cómo está ese músculo, cómo está la tensión del músculo, cómo está la movilidad del músculo, cómo está la fascia que recubre ese músculo, y dependiendo de lo que yo vaya sintiendo, y aquí ya hay osteopatía un poquitito más de lleno también, voy a ir a trabajar la movilidad del músculo, la capacidad elástica del músculo, la fascia que recubre el músculo, para ir mejorando y liberando las tensiones. Y eso lo vamos a hacer a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar, ¿viste? Todo esto es área de la parte estructural de la osteopatía, donde trabajamos netamente, como lo llama esta zona, estructuras, ¿viste? Netas. Según el paciente y el diagnóstico que tú puedes sacar de cada uno de ellos, se van programando, ¿no es cierto?, diversas consultas, digamos, sí. ¿En cuántas consultas los puedes Sí, llevar? generalmente los pacientes en su mayoría, mira, por lo menos yo los pacientes me gusta verlo mínimo 2 veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una primera ocasión el paciente llega con ciertas condiciones, ¿no es cierto?, como en tu caso, ¿Sí? Un dolor X específico y te visita por eso, tú vienes, lo vemos, lo evalúo, veo lo que me cuenta el paciente, tomo esa información, lo pongo en la camilla, evalúo, trabajo, y con eso yo no puedo decirle al paciente, ok, estás listo, te va, algún día nos veremos, quizás, no. Tengo que volver a ver a ese paciente, claro, porque no sé cómo respondió su cuerpo, qué tan bien respondió su cuerpo, qué tan positivo fue la sesión, cuánta ganancia hubo. Y piensa, generalmente los pacientes cuando llegan con un dolor, no llegan de un dolor de 1 o 2 días. Es un paciente que viene con un dolor arrastrado desde hace tiempo, entonces es algo que no lo vas a poder solucionar tan rápidamente como quisiéramos hacerlo. Nosotros tratamos de hacerlo dentro de lo más rápido y de la mejor calidad que podamos. Claro. Pero claramente es un tejido que tienes que manejar, que tienes que trabajar. Y yo generalmente los pacientes los veo una sesión, con un compromiso de una segunda sesión, generalmente a la semana o a los 5 días, dependiendo del perfil del paciente, y con eso en una segunda sesión vamos reevaluando si se hace una tercera sesión, correcto, si lo cito a la semana, si lo cito a las 2 semanas. Pero aquí acuérdate que nosotros cuando partimos el programa hablamos de una de las grandes pensamientos y de las grandes reglas que seguimos nosotros, el proceso de la autocuración. Sí. Y yo te voy a dar las herramientas en esta primera sesión para que tú puedas trabajar, tu cuerpo gane movilidad, ¿no es cierto?, te sientas mejor, pero esto va a ser progresivo. Claro. Hoy día me viste, te sentiste mejor, mañana un poco mejor, y pasado tus tejidos se van a ir adaptando a esta nueva movilidad, ¿viste? Y todo va a ir relajando, va a ir mejorando su movilidad, y de aquí probablemente a la semana que yo te vea, esto va a ser mejor todavía.
¿Ves? Sí. Y ahí yo voy a ir viendo qué detalles van quedando y si necesariamente tengo que trabajar algo más y que trabajar y voy y lo hago, ¿viste? Esto ocurre cuando es estructural, el camino es un poquito más corto. Claro que sí. Dentro de todos tus pacientes, ¿cuáles han sido de repente los focos más fuertes, más potentes, más duros, digamos, que te ha llevado más sesiones por trabajar? Uy, es complejo porque en realidad cuando hablamos de la cantidad de sesiones, sí, pensándolo bien, más que como una patología específica que me ha tocado trabajar, no sé, por poner, por ejemplo, me han llegado varios pacientes con lumbociática o con una hernia de columna que lo hemos trabajado y lo hemos resuelto fácil o rápido en 2, 3 sesiones. Hay pacientes que se han demorado 4 o 5, es relativo, no la misma patología se va a demorar lo mismo porque son pacientes diferentes. Claro. Y la causa principal de cada paciente es diferente. Y lo otro que, recuerda que te hablaba mucho de la anamnesis y la importancia de la anamnesis para nosotros, a medida que tú vas recabando información de este paciente, te vas dando cuenta que ese paciente no solamente sufre un dolor lumbar, sino que también tiene un problema de dolores de cabeza recurrentes, que también tiene un problema de rigidez, de falta de movilidad, que también tiene un problema de un colon irritable, por ejemplo, o tiene problemas en la digestión, un estreñimiento, ¿viste? Y ahí ya el área se hace un poquito más grande y no necesariamente va a trabajar lo estructural. Voy a trabajar lo estructural, sí, pero a eso le voy a agregar también otra área de la osteopatía que es el área visceral, y voy a trabajar la víscera, voy a trabajar el colon de ese paciente, o un paciente que ha tenido 2, 3, 4 intervenciones diferentes, voy a trabajar las cicatrices, voy a trabajar la movilidad de la víscera, ¿viste? Entonces ahí ya el trabajo se hace un poquito más complejo. Yo creo que más que la patología en realidad depende del paciente. El paciente no siempre lo mismo, se va a demorar la misma cantidad de tiempo, ¿eh? Claro que sí. Hoy día que estamos viviendo en un tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Ya un año, que todos nos volvemos de repente, ya la paciencia no da mucho. Bueno, al menos estamos en fase 3, podemos liberar o recuperar algunos espacios, sobre todo en lo deportivo. Ha sido un año difícil, un año donde también mucha gente el estrés. Y hablamos incluso del teletrabajo que hemos tenido que llevarlo a la casa. Exacto. ¿Aparecen más cuadros así de estrés? Claramente, mucho más paciente que te ha llegado con dificultad para dormir, dificultad para conciliar el sueño, es una cosa. Eso es importante. Y dificultad para poder dormir una cantidad de horas específica. El paciente que de repente te dicen duermo 3, duermo 4 horas, o cada 1 hora me despierto, o el paciente que duerme 8 o 10 horas, pero se despierta y te dice, ¿sabes qué? Duermo las 8 o 10 horas, pero es como que si no hubiera dormido nada. ¿Me entiendes? Sí. Eso también nosotros hemos trabajado varios pacientes con ese tipo de enfoque. Igual involucramos la osteopatía. Aquí la osteopatía está de lleno, la osteopatía, ¿ya? Porque cuando hablamos del dormir, hablamos del estrés, hablamos de todas estas cosas, ¿no es cierto?, que está pasando hoy en día. Gracias a Dios nosotros tenemos la posibilidad de poder estar un poco más libres, pero hemos pasado también por este proceso, ¿ya? Y claramente el estrés es un factor importante en las personas, ¿ya? Y lo importante que tiene el estrés es que trabaja y afecta a un sistema que se llama el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y tal cual como lo dice la palabra, sistema nervioso autónomo tiene una capacidad propia, ¿ya?, de trabajo y de regulación, ¿viste? Y este sistema nervioso autónomo regula, por ejemplo, los ciclos de sueño, ¿viste? Claro. Regula, por ejemplo, los estados de ánimo. Regula, por ejemplo, el funcionamiento hormonal. Regula, por ejemplo, el funcionamiento digestivo. O sea, si tú tienes un estrés, sometido a estrés, con una carga de tu sistema nervioso autónomo que está arriba a tope, probablemente vas a tener problemas para dormir, para digerir, para poder ir al baño, la energía, el ánimo, cambios emocionales, ¿viste? Y nosotros podemos trabajar este sistema nervioso autónomo. Lo trabajamos, de hecho, quiero comentar también que tenemos un equipo de evaluación del sistema nervioso autónomo también. Nosotros en osteopatía lo ocupamos a través de la medición de algunos parámetros como la variabilidad cardíaca, que se hace a través de un polar, una correa especial que te mide frecuencia cardíaca, el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y cómo se comporta este sistema nervioso autónomo, que lo podemos dividir en un sistema simpático y en un parasimpático. Una cosa así como un agonista y un antagonista, que se autorregulan uno con el otro. Cuando uno sube, el otro baja. Si este está muy abajo, sube y el otro baja, y esto se va autorregulando durante el día. Esto nosotros lo podemos medir tangible, con un número.
específico. Yo te hago un test X con un software especial que ocupamos acá en la clínica y puedo obtener unos datos con gráficos que me dice tu sistema nervioso autónomo está así comportándose. Y eso me puede explicar muchas cosas, ¿viste? Hablaste entre todo lo que hemos estado conversando, bueno, el estrés y todo nos lleva al dolor de cabeza, al tradicional dolor de cabeza, y en la práctica de la osteopatía también, delante, ¿no es cierto?, hiciste tus movimientos en relación al cerebro. Sí. Eso me quedó dando vueltas. O sea, definitivamente estamos hablando de una solución natural, porque así, acá no estamos tomando medicamentos. Es una solución natural también, sí. Siempre piensa en la osteopatía como un favorecedor de las propias necesidades del cuerpo y de los propios procesos del cuerpo, ¿viste? Como un acompañante en estos pacientes que pueden sufrir, por ejemplo, de lo que tú me comentabas, una cefalea, un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Que puede tener varias causas, varias causas. Desde, por ejemplo, un trauma, un golpe, una caída, un golpe en el cráneo que te genera cierto nivel de activación de algunos receptores sensitivos que pueden estar provocando que te esté dando este dolor de cabeza. Puede ser cervical, puede ser que el cuello tenga un problema, por ejemplo, ¿no es cierto? Y al tener el cuello un problema de movilidad, se sobresolicita la musculatura y eso hace que también sufras dolores de cabeza tensionales. Puede ser porque estás bruxando mucho de noche. Y al estar bruxando mucho también se sobrecarga la musculatura en la masticación. Dentro de eso hay un músculo que se llama temporal, ¿viste? Y hay que trabajar el músculo temporal y hay que trabajar... Puede ser porque tu sistema nervioso autónomo tenga un problema por el estrés. También el sistema nervioso autónomo regula el tono vascular, el tono de las arterias y de las venas que están dentro del cerebro, ¿viste? Entonces, si tienes un problema del sistema nervioso autónomo, puede haber un problema en la regulación del tono vascular cerebral, y eso te puede estar provocando dolores tipo pulsátil, por ejemplo, que son característicos el estrés, por ejemplo, y así pueden haber un problema ocular, un problema en la movilidad de uno de los ojos, te puede estar provocando dolor de cabeza. O sea, son muchas, por eso te digo que es las cefaleas con osteopatía las podemos ver, sí, claramente las podemos ver, podemos ayudar a estos pacientes con cefalea. Me han llegado varias pacientes con cefalea a trabajarlo por su cuenta propia, incluso algunos derivados por médico también, donde se les indica que la posibilidad de poder hacer osteopatía para ver si los podemos ayudar en algo. Y eso es muy bueno, buenísimo para los pacientes, sobre todo. ¿Qué te llevó en tu profesión de kinesiólogo a especializarte en la osteopatía? Linda pregunta sí. Porque como kinesiólogo a mí siempre me atrajo el área musculoesquelética, que es como el fuerte de aquí. Y dentro de mi necesidad de poder cubrir estas ganas de formar parte de equipos de trabajo en el área de la kinesiología musculoesquelética, traumatología y eso, empecé a formarme en terapia manual. En terapia manual son todas estas técnicas en donde tú ocupas las manos netamente para trabajar con los pacientes. A medida que fui avanzando en mi camino de formación, hice varios cursos ya. Lo que me fue abriendo las puertas y ir viendo cuáles son mis necesidades. En un momento me sentí con ciertas necesidades que no podía cubrir solamente con mis pacientes, ¿ya? Y en esas ganas de ir formándome, en esas ganas de ir ayudando a la gente, de ir siendo cada vez más resolutivo, descubrí la osteopatía como especialidad y conocí a un colega que también estaba formándose en ese momento y me dediqué a estudiar osteopatía, conociendo algo más o menos de en qué consistía, pero a medida que voy adentrándome me voy dando cuenta que no es solamente manejo estructural, sino que empiezan a aparecer otras cosas que te abren te amplían el abanico y te abren un mundo un poquito mucho, más que un poquito diría, mucho más complejo y lindo, ¿ya? Porque también me han preguntado de repente, no sé, ¿pero qué es mejor, la kinesiología o la osteopatía? Es que no te puedo decir porque la kinesiología es la kinesiología y la osteopatía es la osteopatía. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te gusta más, el fútbol o el básquetbol? Claro. Es que me gustan los dos porque son diferentes, sí, ¿me entiendes? Claro, sí. Acá es lo mismo. La osteopatía es diferente a la kinesiología porque es otro el enfoque, es otra la visión, es otra la formación, la forma de trabajo, ¿viste? Y esa necesidad de poder ser más resolutivo con los pacientes, poder ayudar más a la gente y una necesidad personal también de formación me llevó a entrar a la osteopatía y descubrir este mundo que es lindo y que te abre las puertas a ayudar a mucho más gente. Claro que sí.
Germán, necesito que vamos a una pequeña pausa comercial. Tenemos mucho más que hablar de la osteopatía y mucho más que conversar. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos acá justamente junto a Germán Bustamante, el kinesiólogo de IMED, para seguir hablando de la osteopatía. Seguimos justamente aquí en las instalaciones de Clínica IMED para seguir conversando con Germán Bustamante, kinesiólogo que hoy día está justamente y nos está informando y llenando de conocimiento de la osteopatía. Germán, justamente en tu profesión de kinesiólogo, ¿en qué momento separamos la kinesiología de la osteopatía? Tú siempre haces preguntas, Partimos al tiro, siempre haces preguntas así como... Es que vamos saliendo del camarín y vamos a entrar con todo el segundo tiempo. Claro, no, segundo tiempo es, pero fuerte. Mira. Sobre todo los primeros 15 minutos. Mira, buena pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, mira, yo trabajo acá en la Clínica IMED, en el área de kinesiología, desde que partimos acá en Clínica IMED, hace ya 3 años más o menos, y kinesiología, como te lo comentaba, yo estoy haciendo kinesiología aquí entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde aproximadamente, ¿viste? Después de eso, es como que me cambio el chaleco, cambio de equipo y me voy a jugar otro partido, ¿viste? Me pongo la camiseta de la osteopatía y dentro de la misma del mismo servicio de kinesiología que tenemos acá, tenemos un box especial, con una camilla Made in Clínica IMED también, hecha por nosotros, en donde me dedico solamente a hacer osteopatía, ¿viste? Un box privado, personal, con su lavamanos, ¿viste? Y su tiempo específico para el paciente. Es difícil un poco sacarse la camiseta del kinesiólogo y ponerse la osteopatía, porque a veces me ocurre que me llega un paciente derivado por X patología cualquiera, y yo lo veo, lo evalúo, lo reviso, hago mi anamnesia igual que cualquiera, y comienzo a trabajar. Y a medida que voy trabajando me voy dando cuenta que van apareciendo ciertas cositas, rigideces, dificultad de movimiento, un dolor X en el paciente, que lo puedo trabajar como un kinesiólogo que soy, pero que también yo sé que si el paciente lo tengo ahí, y tengo mis manos ahí, claro, y tengo el conocimiento de que puedo hacer tal cosa para que el paciente mejore, voy y lo voy a hacer, ¿viste? Yo no voy a entrar en ese conflicto de intereses de que no voy a hacer nada. Yo voy y lo voy a hacer con el paciente. ¿Por qué? Porque va en pro del paciente también. Muchas veces mezclando, haciendo este popurrí de kinesiología y de osteopatía, que yo te lo digo que siento que es casi una parte inevitable. Soy como una especie de kineosteópata, ¿me entiendes? Una cosa así, porque es una mezcla de cosas que se van entremezclando. Ahora, claramente, en honor al tiempo, durante los pacientes es imposible poder hacer una sesión de osteopatía de lleno dentro de una misma sesión de kine, porque como te lo decía en un principio, son cositas diferentes, ¿viste? Pero sí, a veces voy sacando de aquí, voy sacando de allá y voy haciendo algo más completo en pro del beneficio del paciente, netamente eso, ¿viste? Pero sí, es muy difícil hacer como esa separación, es un poco difícil. Sí. Igual te lleva una cosa a la otra. Sí, claramente, pues es que si estás ahí... Oye, en el bloque anterior hablamos justamente, bueno, hablamos del cuerpo, del cerebro, tocaste a la pasada los músculos de la cara, que suele de repente la parte tensional dormir, hay muchos que producen con ese dolor de mandíbula, que duermen tenso toda la noche. De bruxismo. Eso igual es un tema y es una consecuencia complicada que si no lo tratas, lo mantienes ahí con dolor siempre. Sí, no sé si todos los días, pero se vuelve, incluso después ya se vuelve como costumbre, pero yo creo que en algún momento eso ya te pasa la cuenta y dices ahí que ya no quiero seguir con este dolor, cómo me trato, cómo lo llevo. Es que claramente vámonos al principio de que el tener dolor no es normal, ¿me entiendes? O sea, hay gente que me dice, a mí yo de repente le digo a los pacientes,
oye, no, pero ando con dolor, pero lo normal. Claro, o sea, ¿qué es lo normal? Claro. ¿Qué es lo normal? O sea, no es normal que tenga un dolor de partida. Verdad, ¿Viste? Buena. Y el dolor ya es un estresor para tu cuerpo. Claro. Porque ¿quién anda feliz con dolor? Nadie, Claro. ¿viste? Pero O sea, ya tiene un estrés encima puesto, de lo que sea, pero dolor. El bruxismo, mira, cuando tú me hablas de ese dolor típico de los pacientes que te genera el bruxismo, este morder, ¿no es cierto? Sí. Durante la noche, e incluso hay pacientes que bruxan durante el día, que hay diferentes tipos de bruxismo. Si quieres, un día hablamos de bruxismo y nos enfocamos de lleno en eso, ¿ya? Pero el bruxismo hay diferentes tipos, por qué muerden de día, por qué de noche, pero generalmente ese paciente que en la noche duerme y muerde, ¿no es cierto? Y amanece con ese dolor de cara, ese dolor de cara característico, más que de cara en realidad, es un dolor que abarca todo lo que es la musculatura de la masticación. Claro. Principalmente, que los masséteros, que es un músculo que está acá, que cierra, que es un músculo masticador, y el músculo temporal, que es un músculo que se inserta en toda esta parte, en la fosa, que se llama fosa temporal, cerca de un hueso que también se llama temporal, ¿viste? Por eso tú cuando muerdes puedes sentirlo acá. Por eso el dolor puede ser tanto de cara, como lo decías tú, de cuello, por la rigidez que genera el propio estar mordiendo, y además de un dolor de cabeza asociado, ¿viste? En algunos más dolor de cabeza, en algunos más dolor de cuello, en algunos más dolor de cara, ¿ves? Sí, pues el bruxismo lo hemos trabajado mucho con osteopatía. He tenido la suerte también de estar trabajando con maxilofacial y estas especialidades que ven como este tipo de patología, y por lo menos nosotros el enfoque del bruxismo, aquí es osteopatía de lleno, porque nos vamos a la parte estructural, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la rigidez de la musculatura cervical. Trabajamos siempre, yo parto siempre desde el cuello, la cabeza, ¿viste? La parte de acá arriba, mandíbula, podemos trabajar la cara, por fuera, por dentro, liberar la musculatura de la masticación, ¿viste? Revisar cómo está el cráneo, cómo está la sutura, ¿ya? Todo esto porque también reviso, por ejemplo, no sé, el nervio que inerva la musculatura de la masticación es el trigémino, y es el mismo nervio que te da la sensibilidad de la cara, y es el mismo nervio que te da la sensibilidad de alguna sutura. Entonces hay que revisar el cráneo, hay que revisar la cara, hay que revisar el cuello, ¿me entiendes? Entonces, como te lo decía, cada paciente es un mundo diferente. Aparte del estrés, de lo que te hablaba, también suma el bruxismo un signo clásico de estrés, ¿no es cierto? En donde también, cuando hablamos de estrés, no podemos dejar de hablar del sistema nervioso autónomo, que es lo que te había comentado. Y ese paciente que viene con bruxismo, probablemente, ese paciente debe estar bruxando hace mucho tiempo. El problema es que te llega cuando ya le duele, o sea, cuando ya la gota... Insostenible el dolor. Claramente rebalsó el vaso, ¿viste? Y ese paciente probablemente no va a llegar solo con bruxismo, sino que va a llegar con bruxismo y con algún otro problema también. Cuando nos enfocamos al dolor de la columna, ¿en cómo te involucras en ese área? El dolor de columna, mira, cuando hablamos del dolor de columna en general, lo que más se ve, lo más común son los dolores de columna a nivel lumbar, a nivel cervical y luego a nivel dorsal, que son los menos, pero también hay. Cuando hablamos de nivel de dolor de columna, la columna puede... Es que, a ver, las causas de dolor lumbar son muchas. Pueden haber muchas causas de dolor lumbar. Desde un problema neto de la columna en sí, un problema de un disco intervertebral, un problema en una carilla articular de alguna de las vértebras de la columna, un problema de una hernia, un problema muscular, incluso un problema visceral, ¿viste? Hay pacientes que tienen problemas viscerales, problemas de un colon irritable, o el típico paciente que te comentaba, por ejemplo, una señora que ha tenido 2, 3 cesáreas, con una cesárea quizás no muy buena calidad, con una cirugía además, no sé, por una vesícula, y que siempre ha tenido problemas digestivos, en donde también se afecta toda la víscera. Y cuando hablamos de víscera, hablamos de un tejido que es capaz de funcionar de forma autónoma. Y vuelvo a retomar lo que te había comentado del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso, parte del sistema nervioso autónomo que inerva las vísceras, nace desde la misma columna. Y además todas estas sustancias de sujeción, fascias y estructuras que sujetan a las vísceras, también se anclan a la columna en su pared posterior abdominal. Entonces puede también tener un componente visceral. Entonces ahí el enfoque de la osteopatía va desde lo estructural que te comentaba, que es netamente óseo, la articulación, el paciente con una hernia, trabajar la columna, qué sé yo, darle movilidad,
darle movilidad para que el paciente se pueda sentir mejor y todo, pero también revisar cómo está el resto. Si el paciente te comenta en tu anamnesis, por ejemplo, y te dice, es que me duele la espalda, es que no, y de repente me agarra una pierna y no me puedo mover, y tuve un trauma, y tuve un choque en auto, y además sufro de un problema de colon, y claramente el problema no solamente está en la columna, hay que revisar el resto de la estructura. Ahora, si en tu anamnesis el paciente nunca ha tenido problemas de digestivo, no tiene estreñimiento, viene al baño normal, no tiene problemas para dormir, solamente un dolor lumbar neto X específico, tú vas y vas a trabajar a lo mejor más estructural y el resto lo revisarás si es que aparece algo, y si no tiene nada, vaya y pase y sigues con el resto. Claro, pero sí. El enfoque claramente depende de lo que te diga el paciente, de lo que te cuente, de lo que tú evalúes, y los vamos viendo sesión a sesión. Muchas veces tiene que ver con tensiones de la cicatriz, eso es súper común verlo en algunas mujeres que han tenido varias intervenciones, sobre todo la cesárea, u otros tipos de intervenciones en hombres también, en donde tienes que trabajar las tensiones de la cicatriz para que esa víscera se pueda mover bien, para que pueda funcionar todo bien, y el paciente pueda estar bien y sin dolor, ¿viste? Mejore su movilidad general. Cuando te hablo de movilidad, su movilidad de la estructura, de la columna, su movilidad del músculo, su movilidad de la víscera también, su movilidad de todo, ¿ves? Conversábamos ahí en el entretiempo, que hay muchos pacientes que de la kinesiología llegan a la osteopatía. Sí. Es que, claro, pues como te comentaba, por ejemplo, hay pacientes que tú con la kinesiología los trabajas bien, pero muchas veces, o en algunas ocasiones, los pacientes tienen otros cuadros asociados. Por ejemplo, no sé, antecedentes en alguna cirugía importante. O ese paciente que de repente te llega con un dolor lumbar y tú lo ves como un kinesiólogo, o lo ve un colega X como kinesiólogo, y trabajamos el dolor lumbar con ejercicio, con masaje, con la fisioterapia que se puede trabajar. Pero resulta que este paciente empieza a comentarte con el tiempo que es un paciente que tuvo una apendicitis hace 3 años atrás y no fue bien controlado, no fue bien tratada, que terminó en una peritonitis, que tuvieron que hacer una intervención de urgencia, y tú revisas la cicatriz y te das cuenta que esa cicatriz está muy tensa, y empiezas a darte cuenta que el problema también viene de otra estructura. Y por ahí hay colegas que conocen el mundo de la osteopatía, lo conocen porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, porque lo han vivido, porque han sido pacientes, porque se han formado un poquito en terapia manual también, y han derivado pacientes también a osteopatía, y obviamente lo hemos visto, y siempre va a ser mejor, porque nosotros trabajamos desde una visión, desde una perspectiva, y en la kinesiología trabajamos desde otra perspectiva, y obviamente si estamos atacando a un dolor, a un problema del cuerpo del paciente, obviamente si lo trabajas más completo, el resultado claramente va a ser mejor, ¿viste? Y colegas que derivan, pacientes que vienen por las suyas, ¿viste? Y el paciente obviamente se mantiene en contacto, sigue con su tratamiento kinesiológico, aparte va con un tratamiento de osteopatía que lo acompaña para que sea todo esto más completo, ¿ves? Germán, el trabajo del cuerpo, ¿no es cierto? También, no sé, ante un problema respiratorio, ¿también ahí podemos llegar a la osteopatía? Sí, también podemos trabajar con la osteopatía. Hay varias formas de trabajar con los problemas respiratorios con osteopatía. Depende, por ejemplo, no sé, un paciente que sufra de un cierto nivel de restricción del flujo de aire, por ejemplo, no sé, pacientes con antecedentes de asma, pacientes con antecedentes de otro tipo, de enfermedad respiratoria, por ejemplo. Sí, claramente se puede trabajar, porque nosotros trabajamos en osteopatía, recuerda como te hablaba, con la movilidad, ¿no es cierto? Claro. Y cuando hablamos del sistema respiratorio estamos hablando netamente de movilidad. ¿Movilidad de qué? Movilidad de la caja torácica, movilidad de las costillas, movilidad de la musculatura, movilidad del órgano y de la víscera, del pulmón, ¿viste? Y muchas veces hay pacientes que tienen mucha rigidez de las estructuras en general. Podemos trabajar las costillas, podemos trabajar la movilidad, y no dejemos de lado el diafragma, un músculo importantísimo para nosotros en la osteopatía. El diafragma es un gran pilar, ¿ya? En donde tenemos un músculo, el gran músculo de la respiración, que si se paraliza tú no puedes respirar, así, claro, tal cual, claro. ¿Ya? Importantísimo para la respiración, es el músculo de la respiración, ¿ves? El más importante. Y podemos trabajar el diafragma también. El diafragma, para nosotros tenemos manejo específico del diafragma para mejorar las contracturas de ese diafragma, mejorar la movilidad costal, mejorar la activación del músculo, mejorar la dinámica ventilatoria, ¿ves?
Sí, también podemos trabajarlo. Además, recuerda que cuando hablamos de víscera, y sigo insistiendo en lo mismo, hablamos de este sistema nervioso autónomo. Tú no piensas cómo trabaja el pulmón. Tú no piensas cómo trabaja una víscera específica. Trabaja ella por sí misma. Si yo puedo trabajar un poquitito ese sistema nervioso autónomo, puedo mejorar la movilidad de una víscera, en este caso, por ejemplo, el pulmón, o la dilatación bronquial, ¿viste? Que tiene que ver mucho con este sistema nervioso autónomo. Oye, llevándote al ámbito del deporte, yo te escuchaba, de repente, no sé, un deportista de alto rendimiento ante la fatiga muscular y todo eso, la osteopatía puede hacer lo suyo, acá, de sacarle incluso hasta más rendimiento. Claramente. Imagínate que tú le das la posibilidad al cuerpo de que cada una de sus estructuras esté en su mejor momento. El resultado final, claramente, va a ser mejor. Claro que sí. Si yo tengo un paciente o un deportista, como tú me decías, que corre, ¿no es cierto? Y que él hace 100 metros específicamente, ¿no es cierto? Y trabajan full, tú sabes que el ejercicio, el de alto rendimiento es power, es fuerte, sí. ¿No es cierto? Esos son pacientes que generalmente van a estar sufriendo contracturas, claro, tensiones, problemas de movilidad de uno que otro segmento. Recuerda que el deporte, cuando es específico, generalmente tú desarrollas un lado más que el otro, que es lo que te pide el deporte, ¿no es cierto? Pero sí, claramente si llega un paciente que tiene bloqueada una articulación específica, por ejemplo, tiene poca movilidad de una articulación, que tiene mucha tensión de un músculo con respecto a otro, que tiene problemas, por ejemplo, como decía, en la ventilación por rigidez de la parrilla costal, sí, claramente podemos sacarle mucho más provecho, trabajar a ese paciente, darle movilidad, darle todas las herramientas para que ese paciente tenga mucho más de dónde agarrarse y que como te decía yo, cada momento sea mejor, cosa que la sumatoria final de ese paciente sea un mejor resultado. De hecho, si tú lo ves a nivel internacional, hay equipos internacionales que tienen su osteópata que viaja con ellos y parte del cuerpo técnico, o sea, así como su kinesiólogo, claro, su osteópata, ¿viste? Claro. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Me dices, bueno, 3 años que estás involucrado acá en este proyecto de Clínica IMED, de profesión kinesiólogo, pero te especializas en la osteopatía, que es una pasión en tuya y se nota en cómo lo hablas y en cómo lo defines. ¿Cómo lo ves a futuro esta alternativa de medicina que para muchos, y lo conversábamos en el inicio, pareciera que poco a poco ya tomando más fuerza, iba teniendo más credibilidad, y quizás que al comienzo se veía con más desconfianza, pero imagínate todo lo que hemos estado hablando, cuál importante, y casi todo de forma, obviamente, de un trabajo natural, que es tu cuerpo. ¿Cómo lo proyectas esta enfermedad o esta alternativa de medicina hacia el futuro? Qué bueno, mira, esta es una alternativa, tal como tú lo dices, una alternativa que de alternativa no tiene nada, no. Ya, que más bien es netamente la solución. Científico como tal, ya, si tú te das el tiempo de buscar un poquitito, encontrar mucha información al respecto y mucho respaldo científico, ya. Y bueno, yo lo veo con un muy buen augurio, la verdad, que acá en la Clínica IMED hemos comenzado con osteopatía. Realmente partimos con periodos cortos, partimos 1 o 2 días a la semana. A medida que fue avanzando el tiempo, se nos fue haciendo un poquito mayor cantidad de pacientes, mayor flujo, mayor confianza en los pacientes, mayor confianza también en los médicos, mayor derivación, eso, mejores resultados. Eso hace de que vino más gente, tuvimos que empezar a trabajar más días, partimos con un día viernes y un sábado alternativo, saltado, después vinimos un día viernes más casi todos los sábados, ahora estamos haciendo osteopatía aquí en la Clínica IMED de lunes a sábado, todos los días viendo pacientes y con agenda llena en este momento. Y se agradece el recibimiento de la gente, se agradece las derivaciones también de los médicos, la aceptación por parte de los pacientes, y para eso hemos trabajado duro, para eso ha sido esta formación, que más son 5 años de formación, aparte de ser kinesiólogo, claro, para poder hacer esta pasión que yo creo que me brota de esta pasión osteopática que tengo, de poder dar a conocer lo que estamos haciendo y de los buenos resultados que hemos tenido. Y quizá en un futuro, quizá no muy lejano, poder dedicarme 100% a esto aquí en Clínica IMED, con esta tremenda formación y con esta tremenda posibilidad de poder entregarla a la gente.
Lo hemos conversado muchas veces en los programas que hemos hecho acá justamente en las instalaciones de clínica, y no solamente porque estamos acá en tu casa, en nuestra casa ya de vida saludable, por la calidad de profesionales que tenemos, muchos magallánicos, y qué bueno que sea así, y cómo hemos ido perfeccionándonos en el tiempo con una salud de calidad. Eso Sí. es. Sí, claramente. Yo también orgulloso de ser, como lo digo yo de repente, un producto regional, Sí. ya, un nacido, criado acá, toda mi vida acá, mi adolescencia, estudié aquí en la universidad de acá, la Universidad de Magallanes, con grandes docentes, y me formé en esto de la osteopatía. Tuve que claramente ir a hacerlo afuera a través de una escuela que se llama la Escuela de Osteopatía Madrid, que tiene su sede en Chile. ¿Ya? Pero con profesores en su mayoría, yo te diría un 95% extranjeros, españoles, brasileños, argentinos, que son como los más fuertes de la osteopatía a nivel mundial. Y orgulloso de poder entregar eso acá y ser de acá, ¿me entiendes? Y ser de Magallanes y poder estar al mismo nivel que los que están en Santiago y que los que están en Argentina y que los que están en cualquier otro lugar del país, porque tienen la misma formación, ¿viste? Entonces, es cierto que yo te diría que es casi un lujo. Sí, totalmente. Así es. Me es inevitable, hemos hablado del físico, hablamos del deporte, de la mantención, y te voy a llevar a otra realidad, porque obviamente es salud y también es deporte. ¿Qué opinas de este retorno de la apertura de los gimnasios en tiempo de pandemia? Una buena pregunta. Sí, yo creo que es necesario. Opinión personal. Yo creo que es necesario. Sí, es necesario. Porque uno te ayuda a la gente, al estrés, a manejar el estrés, a mejorar los estados de salud de la gente. Siento yo que es necesario. Bajo siempre ciertos límites de seguridad, ¿ves? Cierta cantidad de gente, Respetando según el los protocolos, espacio, exactamente, respetando los protocolos como tiene que ser, porque porque puede abrir un restaurante y no un gimnasio. Claro que sí. Claramente. ¿Cómo lo has vivido esta pandemia? ¿Ya un año? Bien. Yo te puedo decir que bien. La verdad que tranquilo, más tranquilo de lo normal, tú sabes. Siempre uno en su casa, trabajando. La verdad que aquí en Clínica IMED nosotros estuvimos, yo diría que cerca de un mes fuera cuando comenzó todo este cuadro, y después de eso nos fuimos reintegrando, siempre con mucha seguridad, con muy poco paciente. Y bueno, actualmente ya trabajando, claramente no como se trabajaba antes de pandemia, pero trabajando, dando un buen servicio a la gente viene y la gente no falla porque se dan cuenta que tenemos todos los mecanismos de protección, que se utilizan, se tiene toda la seguridad que se debe tener. Gracias a Dios no hemos tenido ningún contagio directamente en la clínica, por lo menos nosotros, en el área de nosotros, y eso es muy bueno, eso habla bien de todos. Pero generalmente trabajando y siguiendo la vida, sí, vacunado también por la institución, claro. Así que con un poquito más de seguridad. Así es, ¿qué más podemos pedir en tiempo de pandemia? Que esto vaya pasando poco a poco, sí. Pero no hay mejor receta que aprender a cuidarse cada uno, con la responsabilidad que cada uno tiene. Claramente hay que aportar también, sí. Germán, queremos agradecerte el hecho de que hayamos estado hoy día compartiendo este programa completo contigo, porque era necesario justamente hablar de la osteopatía. Hicimos hasta la práctica, así que nos vamos completitos. Bueno. Esperar que... Cuéntame tu experiencia, Hugo. Estamos bien. ¿Cómo estuvo? Giro el cuello, pero... Ahora camino derechito. No sé que claro, ahora camino derechito, no sé que en la noche esté como dando vueltas. Me vuelvo medio diabólico, me empiezo a dar vuelta al cuello. Pero no, agradecerte que justamente... Pero es que es verdad, hay que estar ahí, hay que experimentar, hay que sentir esos cracks para ir viendo cómo te vas aliviando. Claramente, por eso te dije, mira, antes de conversar, tírate a la camilla y conversamos después. Sí, ¿viste? Porque es otra cosa estando ahí. Sí, otra cosa es con guitarra, sí. Germán, te dejo las pantallas de Vida Saludable, de Pingüino Multimedia en la región de Magallanes y, como digo siempre, a través del internet, hoy día todo el mundo. Para despedirte, para agradecerte el hecho que hayamos estado hoy día conversando gratamente esta hora de osteopatía,
de poderlo llevar también, como lo decimos, de entregarle esta información a nuestra comunidad de Magallanes, de saber lo que está pasando acá en Clínica IMED, los profesionales que tenemos, y obviamente educándonos, porque definitivamente es esto, educándonos y llenando de conocimiento. Sí. No, muchas gracias a ti por la oportunidad. Ganas tenía de hablar de esto, no me faltan, por hablar de la osteopatía cuando usted quiera, ya. La invitación queda abierta a los pacientes, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden encontrar siempre aquí en Clínica IMED. Yo soy Germán Bustamante, de profesión kinesiólogo, formado en la Escuela de Osteopatía en Madrid con la especialidad de la osteopatía, atendiendo acá en Clínica IMED de lunes a sábado, siempre en los horarios cercanos entre las 2 y las 4 durante la semana, y el día sábado entre las 9 y las 1 a 2 de la tarde. En el servicio de kinesiología también, acá mismo de la Clínica IMED, donde tenemos este box especial que te comentaba. Números para poder ubicarme, generalmente de la secretaria, puede ser el número central 612363000. Tienen los box directos de las secretarias de segundo piso, encargadas también de la agenda, el 612363006 o 363007. Incluso podrían ser los anexos de las secretarias del otro lado de la clínica, que sería 08, 363008 y 363009. Algunas de las posibilidades para poder ubicarme. O directamente aquí en Clínica IMED, segundo piso, pueden preguntar por una sesión de osteopatía y podemos verlo con o sin derivación médica, como guste el paciente. Y aquí estamos para atenderlo, para ayudar a los que más podamos, y eso es nuestra vocación también. Sin duda. Con todos esos horarios de trabajo, ¿no te da rigidez? Uf. ¿No te lo arreglas? ¿Cómo te lo arreglas? ¿Cómo lo hago? ¿Dices tú? Una mano mecánica. De repente la pared. La mano mecánica. La pared es infaltable. Germán, un agrado, un placer haber estado compartiendo contigo, y tenemos todo un año por delante, así que tenemos mucho que conversar todavía. Claramente, cuando quieras, invítame, lo que tú quieras, si puedo aportar en algo, una visión diferente, así como los médicos tienen su visión, los enfermeros tienen su visión, los kinesiólogos tenemos su visión, y por el otro lado, la osteopatía también lo tiene. Así y es. Podemos aportar desde una arista diferente, con información que a lo mejor no se maneja tan en grande, pero que podemos ir dándola a conocer al público. Así es. Obvio. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ti, Cristian. Bueno, justamente cerramos un programa más de Vida Saludable. Nos encontramos en 7 días más. Ya lo vieron hoy día toda la osteopatía, así que quedamos clarito en esto. ¿Está con problemas? Venga aquí nomás donde nuestro amigo aquí estaremos. Germán Bustamante. Así que nos vemos 7 días más. A cuidarse mucho, y nos encontramos acá justamente en nuestra estación de Pingüino Multimedia. A cuidarse. Chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.